Buen día, chicos. El tema de hoy para vibraciones mecánicas es respuesta de un sistema amortiguado sometido al movimiento armónico de la base. En ocasiones la base o soporte de un sistema de resorte más amortiguador experimenta movimiento armónico y se tiene desplazamientos en Y de T, el cual explica el desplazamiento de la base y se tienen desplazamientos en X de T, el cual explica el desplazamiento de la masa respecto a su posición de equilibrio estático. Respecto a su posición de equilibrio. Sería un tanto prudente tratar de relacionar este tema con algún fenómeno de la vida real. Y este fenómeno de la vida real lo podemos observar en el ejercicio 3.61 del libro de vibraciones mecánicas de Sujire Surrao, en el cual nos exponen la siguiente problemática, donde tenemos un automóvil que pesa 1000 libras vacío y 3000 libras totalmente cargado. Vive en dirección vertical mientras viaja a 55 millas por hora por una carretera con baches de forma senoidal y amplitud de Y pies y un periodo de 12 pies. Vamos a explicar qué significa cada cosa. Bueno, la velocidad de 55 millas por hora, en México nosotros manejamos la velocidad en kilómetros por hora. Eso es un tanto irrelevante, solamente nos están explicando que debemos de utilizar el sistema inglés para realizar los cálculos. Nos dice que viaja por una carretera con baches de forma senoidal, es decir, pues que los baches son perfectamente delineados, ¿no? Y una amplitud de Y pies. Amplitud se refiere a la parte en la cual el bache, por así decirlo, el Y pies se refiere a que todos los baches tienen cierta profundidad, ¿sí? Suponiendo que todos los baches fueran, por así decirlo, parejos. El periodo de 12 pies se refiere a la longitud o la distancia que tenemos nosotros entre bache y bache. Seguimos con la lectura. Suponiendo que el automóvil se puede modelar como un sistema de un solo grado de libertad, y estamos diciendo suponiendo porque recordemos que en el automóvil cuenta con 4 puntos de apoyo, y no solamente cuenta con 4 puntos de apoyo, sino también cuenta con 4 amortiguadores y también con 4 resortes. Entonces, por eso el problema nos está dando a entender, dice, suponiendo que el automóvil se puede modelar como un sistema de un solo grado de libertad, porque en sí no se puede modelar, ¿sí? Se podría modelar como un sistema con 4 grados de libertad, pero eso lo vamos a ver después. Y tiene una rigidez de 300 libra-pie, perdón, 3000 libra-pie, y una relación de amortiguamiento de 0.2. Determine la amplitud de la vibración del automóvil cuando A está vacío y cuando B está totalmente cargado. Nos referimos a la parte de amplitud de vibración del automóvil, es decir, si el automóvil cae en un bache con cierta profundidad, ¿qué tanto su carrocería va a descender a partir del punto de equilibrio? Recordemos que cuando nosotros pasamos por un topecito, pasamos por un bache, el automóvil, al momento de descender, de absorber esa energía por las irregularidades de la carretera, la carrocería tiende a bajar más allá de su posición original. A eso se refiere con la amplitud de la vibración, es decir, qué tanto la carrocería va a descender más allá de su nivel, del nivel normal en el cual se presenta en condiciones de carga o en condiciones de vacío. Entonces, esto lo puedes encontrar en la sección 3.6
de nuevo, del libro de vibraciones mecánicas de Sugiret Zurrao. Voy a continuar con la resolución del ejercicio. En ocasiones no vamos a poder modelar los problemas a través de ecuaciones diferenciales. Entonces por ahí habrá que utilizar un poquito de perspicacia para darle solución a los problemas. Como primer paso para resolver este tipo de problemas, tenemos que la frecuencia omega, aunque pues parezca una W, es la letra griega omega, de la excitación de la base se determina dividiendo la velocidad del vehículo entre la longitud de un ciclo de ondulación en la carretera. Es decir, la distancia entre bache y bache. Ok, recordemos que para calcular la frecuencia de excitación, o sea omega, nosotros usualmente escribimos la fórmula de 2pi por frecuencia, ¿sí? En este caso, 2pi se sigue escribiendo tal cual, pero la frecuencia, es decir, la distancia que vamos a tener entre ciclo y ciclo, eso lo vamos a determinar dividiendo la velocidad del vehículo entre la distancia que hay entre bache y bache. Y eso lo vamos a caracterizar a través de la letra griega lambda. ¿Sí? Ahora, recuerden que por aquí nos dice que el automóvil viaja a 55 millas por hora y que entre bache y bache tenemos 12 pies. Entonces, por ahí hay que hacer una conversión. Vamos a tener 2pi. En velocidad vamos a tener 55 millas por hora. Y la distancia va a ser de... Por aquí tenemos que escribir 12 pies. Aquí no acabo de escribir porque todavía hay que ver cómo es que nosotros vamos a compensar esa conversión. Entonces, por ahí hay que hacer una serie de conversiones, como ya les había mencionado. Primero tenemos que una milla va a ser igual a 1609.34 metros. Y que un pie va a ser igual a 0.3048 metros. Entonces lo que tenemos que hacer para obtener la equivalencia de millas a pies es dividir 1609.34 entre 0.3048 y vamos a obtener lo siguiente, que una milla va a equivaler a aproximadamente 5.280 pies. ¿Sí? Entonces voy a escribir y voy a multiplicar 55 millas por hora por 5.280, que es la cantidad de pies que se recorre, bueno, la equivalencia de millas a pies, 5.280, y lo vamos a dividir entre el tiempo de 3.600. Cerramos,
Y posteriormente a eso vamos a obtener un resultado de omega igual a 42.236 radianes por segundo. Esta frecuencia va a ser válida tanto cuando el vehículo está en vacío, es decir, cuando no tiene carga presente, y cuando el vehículo está totalmente cargado, ¿sí? Porque esta frecuencia el vehículo va a caer sí o sí, sin importar si va cargado con gente, la carretera está llena de baches, y por lo tanto esa frecuencia puede aplicar para los dos casos, cuando estamos en vacío y cuando estamos cargados completamente. Para el inciso A vamos a tener lo siguiente. Empezaremos el análisis considerando que el auto está vacío. Entonces aquí va a ser auto vacío. Ok. Como primer punto del inciso A, vamos a calcular la masa del automóvil vacío. Entonces vamos a escribir calculamos masa. Teníamos que la masa, sabemos que la masa es igual al peso sobre la gravedad. Recordemos que los datos que nos dan en la parte de la redacción nos dice que pesa el auto 1000 libras. Entonces vamos a escribir 1000 libras. Y en la parte de gravedad es importante que recuerdes que estamos en sistema inglés. Entonces la gravedad para este caso ya no va a valer 9.81 metros sobre segundo, sino hay que convertirlo a sistema inglés. Y esa conversión de la gravedad nos dice que tiene una equivalencia de 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Al hacer esta división vamos a obtener que la masa de ese vehículo es de 31.056 libra segundo cuadrado por pie. En el segundo punto vamos a escribir ahora que tenemos que calcular la frecuencia natural del sistema. Entonces esto va a ser, calculamos frecuencia natural esto lo vamos a denotar por la letra omega subíndice n del sistema cuando el automóvil está vacío. Aquí hay que denotarlo con importancia. Del sistema cuando el automóvil está vacío. Y vamos a obtener por lo tanto que omega subíndice n es igual a la raíz de k sobre m, ¿de acuerdo? Y esa raíz de k sobre m va a ser igual a, recuerden que k es un dato del problema y nos está diciendo la redacción que tiene una rigidez de 30.000 libras pies. Eso se refiere a la constante del resorte. Entonces voy a escribir 30.000 libras sobre pie dividido entre la masa, que es 31.056 libra segundo cuadrado pie. Y así vamos a obtener que la frecuencia natural para este caso es de 31.08 radianes por segundo. ¿Ok? Ya habiendo teniendo esos datos, ahora vamos a proceder en otra hoja a calcular la relación de la frecuencia. Ahora
calculamos la relación de sus frecuencias. Aquí escribimos R es igual a omega, que es la frecuencia, sobre la frecuencia natural. Recordando que omega es un dato que calculamos al inicio del problema y que equivale a tener 42.236 radianes por segundo, y que la frecuencia natural es un dato que calculamos en el punto anterior y equivale a tener 31.08 radianes por segundo. Esto nos va a arrojar un dato de una relación de 1.3589. Recordemos que esto es solamente una relación, un cociente, y por lo tanto es adimensional, no tiene unidades. Como tercer punto, ahora de la página 260 vamos a encontrar unas fórmulas que nos dicen X sobre Y, ¿sí? En X sobre Y nos están denotando la relación de amplitud. Esto es igual a la relación de amplitud de la respuesta. X subíndice P de T a la del movimiento de la base. ¿Sí? De la base Y de T, lo que habíamos mencionado al inicio del video. Y esta relación la vamos a llamar transmisibilidad de desplazamiento. Esto es la transmisibilidad del desplazamiento. Es decir, si nosotros de un inicio habíamos comentado que X representa el desplazamiento de la masa respecto a su posición de equilibrio en relación al desplazamiento de la base, ¿sí? Es decir, que tanto la masa va a oscilar si se logra mover su base. A eso se refiere la transmisibilidad del desplazamiento. Ok, entonces nos ubicamos en la página número 260, como les había mencionado, y en esa página 260 vamos a encontrar una fórmula que expresa lo siguiente: X sobre Y es igual a 1 más 2 veces la relación de amortiguamiento por la relación de sus frecuencias, y eso lo vamos a elevar al cuadrado, dividido entre 1 menos R cuadrada al cuadrado, una diferencia de cuadrados, más 2 veces al cuadrado. Ok, y eso elevado a la 1 medio, es decir, se le va a sacar raíz cuadrada a todo eso. Los datos ya los tenemos, ya sabemos que las relaciones de amortiguamiento es igual a 0.2 y que la relación de sus frecuencias es igual a 1.3589. Recuerden que este dato el dato de R es solamente válido cuando el automóvil está vacío. Este dato de la relación
de amortiguamiento es válido para todo el ejercicio. Ese no va a variar. Ok, y ya con base a eso vamos a obtener los siguientes resultados. Vamos a tener que X sobre Y, esto lo puedes comprobar en tu casa, va a ser igual a 1.2876. Vamos a hacer aquí un despeje de ecuación. Despeje de ecuación. Y vamos a tener que X subíndice 1 va a ser igual a 1.2876Y. YFT. Esto nos va a indicar la cantidad de desplazamiento de la masa cuando pasamos un bache de cierta magnitud. Ahorita van a ver a qué me refiero. Lo vamos a dejar así y volvemos otra vez a la redacción. Vamos a esta parte. Y amplitud de Y pies. Aquí no nos está indicando cuánto sea Y pies. Ahora, ¿qué pasa si nosotros asignamos un valor aleatorio ahí? Supongamos que Y, que es la amplitud, tiene un valor de 0.4 pies. Muy bien, vamos a suponer que los baches tienen una profundidad de más o menos unos 12 centímetros. Son baches así estilo Villahermosa. Entonces tiene una profundidad aproximada de unos 12 centímetros para darnos una idea. ¿Sí? Eso significa la amplitud. ¿Qué tan profundo va a ser mi bache en relación a la carpeta asfáltica? Entonces, si nosotros sustituimos ese valor en X subíndice 1, vamos a tener 1.2876 por 0.4 pies. Por lo tanto, X subíndice 1 va a ser igual a 0.51504 pies. Esto es a lo que es igual. Lo que nos quiere indicar ese dato, o la interpretación que nosotros le debemos de dar, es que si tenemos un desnivel de 0.4 pies, es decir, un bache en la carretera, ese desnivel se va a transmitir como un desnivel de 0.51504 pies al chasis. Es por eso que las personas que tenemos autos bajitos, cuando pasamos un tope muy rápido, pega la carrocería, a diferencia de cuando nosotros pasamos el mismo tope o el mismo bache a vuelta de rueda, ¿sí? La posición del vehículo, del chasis de vehículo, va a ser mayor cuando nosotros manejemos a mayor velocidad. Y aunque siempre exista una distancia dada entre el chasis y la cinta asfáltica, aun cuando nosotros caemos a un bache, el auto no puede absorber, absorbe toda esa energía, pero a cambio de eso, la distancia entre el chasis y la parte del pavimento se va a hacer menor. Uno esperaría que si tenemos un desnivel de 0.4 centímetros, ese desnivel se mantuviera.
Pero lo cierto es que al momento de pasar por ese desnivel en la carretera, ya sea bache o tope, el carro va a bajar más allá de 0.4, porque tiene que absorber esa energía y lo va a hacer a través de la oscilación de su sistema masa resorte amortiguador. Entonces esta es una explicación que se puede aplicar a ese tipo de fenómenos que vivimos día a día, cuando por algún accidente perdemos atención sobre la cinta asfáltica y nos comemos un bachecito o un topecito. Bueno, entonces esto es aplicable solamente cuando el vehículo está vacío. ¿Qué pasa cuando el vehículo no está vacío? Cuando está completamente cargado, ya sea de personas, ya sea de mercancía. Bueno, cuando el vehículo está lleno, vamos a tener los siguientes datos. Ya los voy a resumir. La masa pues va a cambiar, porque recordemos que ahora ya no pesa 1000 libras, sino pesa 3000. Y tendríamos que dividir esas 3000 libras entre 32, entre la constante de la gravedad, que es 32.2 pies. Y eso nos va a dar una masa diferente. Y esa masa la podemos resumir como 93.1677 libras segundo cuadrado por pie, sobre pie. Y la frecuencia natural también va a cambiar. Va a ser ahora de 17.944 radianes por segundo. También va a cambiar la relación de las frecuencias. Y esa relación ahora va a ser de 2.3538. Recordemos que es adimensional. Ahora, solamente para que no te quedes con dudas si es que se te olvidó. La frecuencia está en función de la velocidad del vehículo. Y recordemos que la velocidad del vehículo la tenemos que suponer igual, tanto cuando el automóvil está vacío como cuando está lleno. Entonces, omega va a ser igual, en este caso, a 42.236. Ok, bueno, ya con esos datos podemos sustituir en la fórmula y vamos a obtener que x subíndice 2 va a ser igual a tener 0.2962 por 0.4 pies, ¿sí? Perdón, por y, que donde y es la amplitud. Si habíamos manejado un valor para y de 0.4, entonces x2 va a ser igual a 0.2962 por 0.4 pies. X2 es igual a 0.11848 pies. Muy bien, aquí hay un dato muy importante. Primero, salta a relucir pues la cantidad de desplazamiento, la diferencia de desplazamientos que hay entre X1 y X2. ¿Por qué X1 es mayor que X2 si el auto está vacío? Bueno, recordemos que cuando nos subimos a un auto, bueno, primero tenemos que suponer que el auto está vacío. Y si tú tienes la oportunidad de hacer esto a un auto vacío y te dejan, obviamente, en la parte trasera trata de hacer oscilar el auto cuando está vacío. Vas a ver que el auto amortigua todo lo que tú le pongas estando vacío. Aun cuando tú lo hagas con todas tus fuerzas o pongas un peso considerable en él y lo quites inmediatamente, el auto tiene la capacidad de absorber esa energía que tú la transmites en forma de vibración, ¿no? En cambio, cuando ya el auto está completamente cargado, ya no tiene esa capacidad de absorber esa energía de oscilación. Por lo tanto, esa energía de oscilación se va a
a reflejar en un menor desplazamiento. El desplazamiento que tenga el vehículo va a ser mucho menor que el que tuviera un auto completamente vacío. Y esto se debe a que ya el resorte ya se encuentra comprimido, ¿sí? Esos 0.18 pies es la oscilación que va a tener el auto ya estando cargado. Ya el resorte está comprimido, ya no hay para dónde seguir oscilando, para dónde bajar más el resorte, salvo esa pequeña cantidad. Entonces ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que interpretar en esa clase de problemas. En algunas ocasiones aparentemente la solución no va a ser muy lógica, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar con un poco de criterio y dar este tipo de interpretaciones. Entonces X2 nos indica que si pasamos en una carretera con un desnivel de 0.4 pies, se transmite eso en un desnivel de 0.11848 pies en el chasis o en la carroza del vehículo. Bueno, esto ha sido todo por este tema. Es un ejemplo pues que se puede aplicar a la vida real. Espero que haya sido de interés para ti y espero tus comentarios en foro. Hasta luego.